Todos los que somos padres, más de alguna vez nos hemos preguntado en qué lío nos metimos el día en que nos convertimos en padres. Porque de una forma u otra, ser padre, ser madre, implica una carga emocional enorme. Hay gente que piensa que no, que es sencillito, especialmente los que no tienen hijos. Pero cuando estás en el fragor de la educación infantil, te das cuenta que hay muchas cosas que te descolocan. Quisieras, de hecho, todos los padres sanos quieren hacer las cosas bien, quieren no equivocarse. De hecho, algunos expresamente desean no cometer los errores que cometieron sus padres con ellos. Pero los hijos son una caja de Pandora. Te aparecen con situaciones que te descolocan totalmente. Y en este contexto siempre surgen las preguntas. Yo quiero no hacerle daño a mi hijo. Todo padre sano no quiere dañar a sus hijos. Por lo tanto, ya hemos aprendido en Lazos de Amor que la educación no tiene nada que ver con violencia, no tiene que ver con maltrato verbal, no tiene que ver con manipulación afectiva, no tiene que ver con amenazas. La educación tiene que ver con amor, con guía, porque va junto. Nosotros solemos enseñar de que los padres tenemos que ser sargentos con corazón de abuelita, ser firmes pero tiernos, personas que tengan claro hacia dónde deben ir sus hijos, pero con mucha bondad, con mucho cariño. En este contexto, ¿cómo hacemos para disciplinar, educar, formar de tal forma que nos resulte con nuestros hijos? Y una de las palabras claves es consistencia. Y vamos a explicar la palabra para que se entienda claramente. A mí me gusta hacer pan. De hecho, yo soy el panadero de mi familia. Y me gusta probar recetas, me gusta cambiar, me gusta el mismo tipo de pan siempre. Y los que saben hacer pan, saben que de pronto, si no has hecho bien la receta, no le has dado el tiempo adecuado a la masa para que leude como corresponde, el pan te va a quedar poco consistente, fofo, así de una forma poco agradable. Qué rico es cuando haces el pan y la masa te queda consistente, es decir, está homogénea en todas partes. Puedes consumir el pan no te han quedado grumos, no te han quedado pedazos de nada, está todo desparramado en la masa, está bien hecho, está consistente. Todos los que saben hacer pan saben que hay toda una técnica para amasar que la masa te quede todo distribuido, etc. Bueno, trasladando ese concepto a lo que hacemos. Consistencia tiene que ver con permanencia, tiene que ver con que esté bien en términos de las normas y los principios. Hay padres que un día le exigen a sus hijos una determinada cosa. Son estrictísimos. Y al otro día, lo mismo que estaban exigiendo el día anterior, no le dan ninguna importancia. Después se van al otro extremo, donde se convierten en personas terriblemente perseguidoras de sus hijos. Por ejemplo, hoy día tiene que estar todo ordenado. Y 2 días después está todo desordenado y no dicen absolutamente nada. ¿Qué provoca en un niño, en un puber, en un adolescente, tener padres inconsistentes? Provoca confusión. Y los niños no saben a qué atenerse. Y no saben cómo. Si un día sí, otro día no. Un día es muy importante y el otro día no es tan importante. Así no funciona. Hay que ser consistente. Hay que mantener la misma actitud de manera permanente. Los principios en un hogar, las normas en una familia, no deben ser demasiadas. Porque cuando son demasiadas, termina cansando y asfixiando a cualquiera. Pero deben ser lo suficientemente consistentes para que el niño, el puber y el adolescente sepan que en su hogar hay ciertas cosas que no se permiten. Punto.
Probablemente hay otras cosas que sean menos importantes. En nuestra casa, si alguien involuntariamente quebraba un plato o porque se le caía, o no hacíamos ni un escándalo, nada, porque son niños, están en crecimiento, así que si se les llega a caer algo, ¿qué vamos a hacer? Además, las cosas se reponen. Lo afectivo no se repone fácilmente cuando maltratamos a un niño porque se le cayó un plato. Sin embargo, había cosas que no dejábamos pasar. No dejábamos pasar. Ellos tenían que mantener sus habitaciones ordenadas, por ejemplo. Y no podían mantener la habitación ordenada el lunes y volver a ordenarla el día viernes. No. Ellos no salían de casa al colegio, por ejemplo, si no habían dejado su habitación ordenada. Parte de su responsabilidad era levantarse y ordenar. Y lo empezamos a hacer con nuestros hijos desde pequeñitos. 2 años tenía Alexis cuando empezó a hacer su cama, por ejemplo. Claro, la hacía a la manera de un niño de 2 años. No le vamos a exigir perfección ni que lo haga de una manera óptima, sino que lo hacía y nosotros le ayudábamos, pero participaba en el proceso de colaborar. Pero hay padres que un día sí, otro día no. ¿Qué hace el niño? Se confunde y dice, pero ¿será que hoy día? ¿Será que? Entonces eso va produciendo inestabilidad. Nosotros teníamos la norma de que todos los días almorzábamos al mediodía, cuando los hijos estaban en el colegio y ya más grandes, todos los días almorzábamos juntos. Entonces no empezábamos a comer hasta que estuvieran todos, porque era el único momento del día donde podíamos realmente estar juntos. Así que esperábamos al que se atrasaba, lo esperábamos. Entonces nuestros hijos entendieron y sabían que esa hora era importante. Y así sucesivamente. Cuando los padres son consistentes, es decir, saben claramente y marcan los hitos de las normas importantes en la casa, y esas normas son respetadas, reafirmadas, y no hay cambio, es decir, que un día sí y otro día no, entonces los niños, los púberes y los adolescentes crean estabilidad emocional, saben a qué atenerse, saben que la mamá o el papá hay ciertas cosas que han puesto como norma en su casa que son importantes. Cuando interactúo con adolescentes, sé en qué hogares no hay consistencia, porque se nota en la forma como reaccionan. Pero no, mi mamá de pronto sí, de pronto no. Entonces cuando la mamá un día sí es consistente y el otro día no lo es, el niño a la final termina haciendo lo que quiere. Porque al final juega un poco al azar, porque no sabe cómo será ese día su mamá o su papá, así que va un poco al azar, deja de importarle. En cambio, en esos hogares donde hay consistencia, donde los padres han marcado los rumbos, las límites con toda claridad, también se observa en los hijos, en su forma de reaccionar, en su forma de actuar, en su forma de ser. De hecho, en los hogares donde hay consistencia, donde los padres tienen claridad en relación con las normas y esas normas se respetan y se mantienen de manera permanente, son más seguros. Esos chicos, esas niñas, tienen más seguridad emocional. Saben a qué atenerse, se sienten tranquilos. Porque aunque ustedes no lo crean, los límites producen tranquilidad emocional en los niños. Límites que sean no exagerados, porque algunos ponen límites asfixiantes. Límites adecuados para el desarrollo de nuestros hijos, que tienen que ser diferenciados, depende de la edad. Más pequeño, más límite, más grande, menos límite, porque supuestamente ya los incorporó. Cuando desarrollamos como padres, como madres, una consistencia permanente en exigirle y pedirle, persuadir a nuestros hijos que cumplan con las normas que son importantes para el hogar, y estas normas no están siendo cambiadas permanentemente, sino que se mantienen de manera estable en el tiempo, entonces el niño desarrolla una actitud emocional sana. Cuando no hay consistencia, se produce todo lo contrario, produce inestabilidad. Ahora, las normas no son absolutas. Llega un momento donde hay que replantearlas,
porque hay normas que sirven para una determinada edad que después ya no tienen mucho sentido para otra edad. Hay normas generales, como por ejemplo el que ensucia limpia, el que desordena ordena, los horarios de llegada a la casa, normas generales. Pero hay otras normas que hay que irlas variando dependiendo de las edades de los chicos. Y en las casas también hay que entender que hay normas para los más grandes y hay normas para los más pequeños, que son distintas, y normas en función de la relación que establecen los hijos. Nosotros teníamos como norma, por ejemplo, que el hermano menor no tenía por qué estarle pidiendo a su hermana mayor que le hiciera cosas que a él le correspondía hacer. No, lo que le correspondía hacer lo tenía que hacer él, no pedirle a su hermana. Claro, en algún momento uno puede pedir una colaboración, pero que es puntual, no una cuestión de permanencia. Muchos hermanos menores se escudan en los hermanos mayores y terminan con una serie de vicios de carácter producto de no haber hecho las cosas bien. Educar no es sencillo, pero tampoco es imposible. Hay muchos padres que han logrado hacer las cosas bien. Hay que detenerse para pensar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy siendo consistente? Padre y madre, o si crío sola o solo, preguntarle a otros familiares, pedirnos que nos critiquen si somos consistentes o no, si estamos siendo de una sola palabra, si somos cambiantes. Y de esa forma vamos a producir buenos resultados con nuestros hijos.